Listo. Entonces, buenas noches para todos nuevamente. Eh, de la clase anterior teníamos entonces, estamos grabando esta guía, ¿cierto? Esta guía pues a manera de ejemplo. De esta guía desarrollamos entonces el punto número 1. Recordamos entonces que de ese punto número 1 hicimos todo lo que era la tabla de frecuencias, que es lo que nos pedía, ¿cierto? Que elaboráramos entonces la tabla de frecuencia para los datos. Luego elaboramos entonces el gráfico respectivo, que aquí lo hicimos pues entonces de una forma muy simple, muy sencilla, utilizando pues como esa pizarra. Y nos pedía entonces que calculáramos las medidas de tendencia central. Aquí fue que hicimos un poquito de desorden, entonces las medidas de tendencia central que calculamos fueron estas tres. La moda, la mediana y la media, ¿cierto? Aquí está pues como la simbología de ellas. Y ese dato, toda esa información que está acá, entonces como los símbolos pues que nosotros representamos. Entonces que X representa pues como los datos, que la F minúscula representa entonces es la frecuencia absoluta, o sea las veces que se repite cada dato. En este caso, por ejemplo, que el 8 se repite, el 0, perdón, se repite 8 veces en esta información que está acá. La F mayúscula se llama antes frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Y esa básicamente es la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Entonces en la primera pasa igual, pero para la siguiente es como si hiciéramos una suma aquí en diagonal. Sumáramos este dato con este, 8 más 11 nos va a 19, ahora 19 más 13 y antes 32 y así sucesivamente. La H minúscula, que la colocamos entonces en porcentaje, se llama frecuencia relativa. Básicamente lo que representa es el porcentaje que equivale cada frecuencia absoluta respecto al total de datos. ¿Sí? Entonces por eso para calcular ese 13,33 que hicimos, dividimos la frecuencia absoluta entre el total de datos y lo multiplicamos por 100 para que nos quede pues en términos de porcentaje. Y así para cada uno de los datos de la frecuencia absoluta. ¿Sí? La H mayúscula se llama entonces frecuencia relativa acumulada. En este caso la frecuencia relativa acumulada nos pide que sumemos las frecuencias relativas anteriores. Entonces es como es análogo a la frecuencia absoluta acumulada. Pero aquí lo que vamos a sumar entonces son los porcentajes. Entonces en este primero, por ejemplo, tenemos paso igual, que es 13,33. Para la segunda frecuencia relativa acumulada, entonces sería 13,33 más 18,33, que nos daría entonces 31. Y así sucesivamente entonces con cada término. Recordemos que la importancia de la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada es que entonces nos permiten determinar como rangos o patrones de datos, ¿cierto? Aquí como por ejemplo habíamos preguntado sobre estudiantes que perdieron la primera evaluación, entonces, o pregunta pues como de esa primera evaluación, entonces es que 8 estudiantes no perdieron ninguna pregunta, 11 estudiantes por ejemplo perdieron solamente una pregunta, o ese 32 por ejemplo quiere decir que 32 estudiantes perdieron 2 o menos de 2 preguntas, ¿cierto? 2 o menos de 2 preguntas. Entonces para eso todas las frecuencias acumuladas o los porcentajes acumulados también. Podemos decir por ejemplo que el 78.33% perdieron 3 o más preguntas, ¿sí?, de esa prueba. También entonces que al final nos debe dar entonces unos valores en esa frecuencia relativa acumulada, un valor muy cercano a 100 o donde debe dar 100, que es lo más lógico. Lo más normal es que debe dar 100. Las medias de tendencia central, básicamente entonces les decíamos, pues nos dicen que son 3, pero básicamente lo que nos determina es cómo es el comportamiento de los datos. Entonces, en este caso, respecto al centro de ellos, ¿no? Esto es como descentralizarlos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos es que la moda, ¿por qué nos dio 3? Porque es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta, que básicamente es la moda, ¿cierto? Entonces uno busca en la frecuencia absoluta cuál es el valor más grande. A es el 15. ¿A qué dato pertenece? Pertenece al 3. Recordemos la columna X es lo que representaría datos, ¿cierto? Como está marcado acá. Entonces, en este caso, la moda nos dio entonces 3. Ahora, la mediana nos dio 2. ¿Por qué la mediana nos dio 2? Entonces, lo que uno busca ahí es el dato que está en la mitad, ¿sí?, el dato que está central respecto a todos los datos.
La frecuencia absoluta nos dice entonces que tenemos 60 datos. Entonces el dato que está en la mitad sería entonces el dato que está en la posición 30 y la posición 31. ¿Eso por qué? Porque de ser números pares. Recordemos que cuando son números pares, yo creo que por acá lo coloqué, acá está. Cuando tenemos números pares, entonces debemos de aplicar esa fórmula, ¿cierto? Básicamente lo que es buscar entonces la mitad, entonces buscamos la mediana, entonces la cantidad de datos, que son 60, dividido entre 2, entonces nos va a dar 30. En este caso pues porque son 60 datos. Para buscar el dato siguiente, entonces sería el total de datos más 2, entonces sería entonces 62, dividido 2, 31. Entonces buscamos el dato que está en la posición 30 y en la posición 31. En este caso eran 2 y 2. ¿Cómo calculamos la mediana? Entonces es la suma de esas dos medianas dividido entre 2. O sea, 2 más 2 daría 4. 4 dividido 2 nos da 2. Eso pues usando como esta expresión. Pero también con la frecuencia absoluta uno podría entonces determinar, bueno, si son 30 datos, la mitad, perdón, si son 60 datos, la mitad es 30. Entonces buscamos el dato que esté en esa posición 30. Entonces buscamos la frecuencia absoluta. Aquí llevamos 8 datos, hasta aquí llevamos 19. El dato número 20 es el 2, hasta el dato 32. O sea que el dato 30 y el dato 31 es un 2, porque hasta el dato 32 tenemos un 2. El dato 33, por ejemplo, es un 3, hasta el dato 47. ¿Cierto? Entonces para eso nos sirve la frecuencia absoluta. También nos permite que esta expresión que nosotros estamos haciendo acá, estas divisiones, no tengamos que hacer como todo este procedimiento. Simplemente tenemos el total de datos, lo dividimos por la mitad y tratamos de ubicarlo en la frecuencia absoluta. A que ese valor en la frecuencia absoluta lo ubicamos y entonces verificamos a qué dato pertenece. ¿Sí? Una forma pues como simple de buscar la mediana. Y la media, ¿sí? La media, recordemos que la media, lo que nosotros llamamos comúnmente promedio, se llama media aritmética. ¿Cómo la terminamos? ¿O de dónde salió ese 137 que por aquí no aparece? Entonces, ¿qué hicimos? Es la suma de todos los datos. ¿Sí? Le sumamos 0 más 2, aquí, estoy sumando aquí todos estos datos. 0 más 2 más 4 más 4, más 2 más 2 más 4 más 0. Entonces, si sumamos todos estos datos, entonces la forma más simple de hacerlo es que, bueno, aquí nosotros tenemos los datos resumidos. El 0 está 8 veces. Entonces, si yo sumo 0 más 0 más 0, pues me va a dar 0, ¿cierto? Si sumo el 1 11 veces, entonces sería 1 por 11, me va a dar 11. Si sumo el 2 13 veces, entonces 2 por 13, 26. Y así sucesivamente. Entonces lo que hago es una multiplicación. Mire que la coloqué aquí en verde para indicar entonces, o en otro color, para indicar entonces que estamos haciendo un producto del dato por la frecuencia absoluta. Y todos esos productos los sumamos. Esa suma es la que nos va a dar la suma de todos estos números que están acá, ¿sí? De los datos que tenemos en nuestra tabla inicial. Eso nos va a dar 137. Entonces, ¿qué es la media o el promedio? Es la suma de todos los datos dividido el número de datos. ¿Sí? Que sería 137 dividido 60, nos va a dar entre 2.8. Si hacemos la aproximación al redondeo, nos daría entonces 3. Eso fue lo que trabajamos como la clase pasada, ¿cierto? Hicimos también entonces el mismo ejercicio, pero con el punto número 3, teniendo en cuenta entonces que el punto número 3 nos habla de una variable que es cualitativa. ¿Cierto? Voy a volver aquí algún momento para mostrarles lo siguiente. Mire que aquí hicimos un producto para hallar la media. Para hallar la media hicimos un producto del dato por la frecuencia absoluta. Si queremos calcular la media de esto, tendríamos que multiplicar el dato por la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué sería dieta severa por 9? ¿Cierto? Ese producto no se puede hacer, no puede multiplicar una palabra o una frase con un número. Entonces, esa es la pregunta que nos hace aquí, que si es posible calcular la media y la mediana. Entonces ahí decíamos, bueno, como eso no se puede multiplicar, no podríamos nosotros entonces calcular la media. Ahora, ¿por qué no calculamos la mediana? ¿Cierto? Es que para la mediana recordemos que toca colocar los datos organizados de mayor a menor o de menor a mayor, de forma ascendente o descendente. Entonces, ¿cuál es la primera de estas situaciones que se presentan aquí?
de estos datos, dieta severa, uso de ropa holgada, miedo, algondar, no se puede determinar cuál es la primera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una variable de tipo cualitativa. Eso es lo que trataba pues con mostrarle con este punto allí. Y es que cuando tenemos variables de tipo cualitativa, no se puede determinar la media, tampoco se puede determinar la mediana. ¿Sí? Solo podemos calcular es la moda. Listo. Eso entonces, como les decía, lo que trabajamos la clase pasada. De esta guía, donde estamos trabajando estos ejercicios, nos quedó pendiente el punto número 2. Este punto número 2. Que dice entonces es que tenemos la edad de 50 jóvenes que viven en un barrio, y entonces nos piden que calculemos la tabla de frecuencias. ¿Sí? Luego que elaboremos el gráfico respectivo de las frecuencias absolutas y teniendo esta información, entonces contestemos esas dos preguntas. Es decir, cuántos jóvenes tienen menos de 18 años y que si los jóvenes tienen 18 años y ya tienen la cédula, entonces ya sería cuántos jóvenes de ese barrio pueden votar en las próximas elecciones. Pues suponiendo que si ya tienen los 18, ya tienen la cédula y están inscritos pues para votar. Pero quiero que antes de resolver como ese punto, quiero preguntarles cómo van con los trabajos, cómo van con la actividad. ¿Cómo van con la actividad? ¿Tienen alguna pregunta de allí? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. No, ya pues nosotros entregamos ya el primer taller y ya solo falta el del domingo que hay que entregarlo. Ah, qué Y bien. listo, pero vamos bien, oye. Ah, No listo. tenemos preguntas. Listo, me alegra. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Listo, bueno, como no tenemos preguntas, entonces vamos a seguir eh, entonces con este punto. Pero antes de responder esta pregunta que tenemos aquí, yo tengo por aquí preparado esto. Mira lo siguiente, dice entonces que vamos a trabajar o vamos a construir con estos datos algo que se llama tablas de frecuencias para datos agrupados. ¿Sí? Esto aquí no es tan aplicable con estos datos, pero lo vamos a utilizar. Miremos que cuando nosotros hicimos el ejercicio que nos dan 60 datos, ¿cierto? En esos datos solamente tenemos 3, 4, 5, 6 filas. A los que perdieron 0, los que perdieron 1, 2, 3, 4 o 5 en la parte pues, de la evaluación. Pero puede suceder, por ejemplo, bueno, y porque esos eran los datos, ¿cierto? El dato más pequeño era el 0 y el dato más grande es el 5 en este caso. Pero en esta pregunta que tenemos aquí, que es la que queremos analizar ahorita, miren, el dato más pequeño aquí de las edades de esos 50 jóvenes, el dato más pequeño es 1 y el dato más grande es 25. Entonces, si de eso nosotros queremos hacer la tabla de frecuencias, nos va a pasar lo siguiente. Voy a tratar de reducir un poco. Si voy a recortar mejor es la pregunta para que hagamos algo aquí sencillito. Y es lo siguiente. Mire lo que nos va a suceder entonces cuando nosotros queremos construir la tabla de frecuencias. La voy a hacer aquí de forma un poquito muy desorganizada, pero es en aras pues como de demostrarle por qué tenemos entonces que abordar este nuevo concepto. Entonces dice aquí, hay personas entonces que tienen, vamos a tratar de hacer el conteo aquí rápido de esta. Dice aquí que en ese grupo de jóvenes hay personas que tienen un año, o sea, el X, vamos a calcular los datos, el X, entonces hay personas que tienen un año. ¿Cuántos tienen un año aquí? Vamos a contabilizar. Tenemos 1, 2, 2 personas solamente, ¿cierto? Entonces estamos sacando el dato y la frecuencia enseguida, la frecuencia absoluta. Entonces nos daría 2. Ahora, hay personas que tengan 2 años,
sea que aparece aquí el 2, aquí está una vez solamente, ¿cierto? Entonces el 2 está una sola vez. Personas que tengan 3 años, o jóvenes aquí con 3 años, no está el 3. Entonces 4 años, ustedes van mirando la imagen también, me van ayudando porque de pronto se me puede saltar algún número. Tenemos 1, 2, 2 veces, ¿cierto? Entonces, con 4 años apenas hay 2 personas. Listo, con 5 años, yo voy a cerrar aquí algún momento para que eso no nos chille. Qué pena allí. Con 5 años, tenemos entonces aquí 1, 2, 2 apenas, ¿cierto? Con 6 años, tenemos entonces aquí 1, Ese sol. ese solamente. Entonces con 6, 1. De 7 hay, sí hay. Aquí tenemos 1 de 7, 2, 3 creo que hay. Sí. 3, 3. aquí está. El 8, una vez, 1. una sola vez. Ustedes miren que hasta aquí ya llevamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas, ¿cierto? Y hay que llegar hasta el 25. Pero vamos a hacerlo, porque lo vamos a intentar de pronto más adelantico. Más el ejercicio, entonces dices, el 9. 3 veces, profe. Eso está, 1, 2, 3 veces, eso sí es correcto. El 10. Entonces, vamos a buscarlo aquí, está 1, 2, 2 veces. 3. 3 veces. Listo. No nos podríamos equivocar porque entonces nos toca revisar todos los datos. El 11. Tenemos entonces aquí 2, 1, 3, 4. 4 veces, profe. 2, 3, 4 veces, sí señor. 1, El 12. 2, 2, 1, 2, 2 veces. 3. Yo he contado 3 veces. Mira aquí. 1. Acá. Voy a limpiar, mira, tenemos aquí. 1, 2. Uno, Sí, sí, 3 veces, 3 2, veces. 3 veces. 4, 4, perdón. 4, 4. Ah, por acá está otro ya. 4. Listo. Entonces vamos a seguir 1, moviendo. Voy a mover 2. la imagen un poco. Porque necesito moverla entonces ahora. Es espacio para hacer las siguientes líneas. El 13 sí está. Sí, profe. ¿Cuántas veces está el 13? Vamos a ver. 1, 2, 1, 3. 2, 3 veces. 3 veces, sí señor. El 14. 1, 2 veces. 2 veces. 1, Listo. 15. 2, 3, 4, 5. 5 veces. 3, 4, 5 veces, sí señor. 16. Bueno, ya estamos casi, nos faltan 9 números apenas. No es al 16, ¿cierto? No hay, profe. No hay 16, entonces vamos a borrarlo para que no nos ocupe espacios aquí. 17. Profe, no hay. No hay 17. 18. Sí, está 18. Pues tenemos... Aquí hay 1. 1. 1 solamente. 19. No hay.
No hay. 20. Tenemos entonces aquí al principio 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ah, 7 con ese que no se checa. Sí, señor, 7. Muy bien. 21 si hay. Entonces tenemos 1, parece que hay uno solo. 22 si hay. Y tenemos entonces... aquí hay 2, uno, profe. y al final otro. 2. 23 si hay. Por acá tenemos un 23. Uno solo. Uno solo. 24 Sí hay. y 25. Uno. 24 tenemos uno aquí. Uno solo Uno solo. apenas. Y 25 también uno solo, ¿cierto? Sí, uno solo. Correcto. Listo. Entonces, miren lo extenso que nos quedaría entre nuestra tabla aquí, ¿cierto? Entonces, por eso vamos entonces a tratar de resolvernos nuestra situación, porque suponiendo, por ejemplo, de que si lo hubiesen preguntado a los jóvenes, sino a todos los habitantes del barrio, entonces podemos encontrar a personas que tienen un año, ¿cierto? Y por allá una persona que tenga 110 años. Entonces, imagínate hacer toda esa tablita de uno en uno así, hacer hasta 110. Eso es bastante engorroso, ¿cierto? Eso se siente bastante engorroso. Entonces, por eso, esa información nosotros la podríamos resumir en otra tabla que se llama entonces tablas para datos agrupados. ¿Sí? Tablas para datos agrupados. Listo, entonces vamos a dejarlo aquí porque quiero entonces decir que hagamos ahora sí este ejercicio con ese nuevo concepto de datos, tablas para datos agrupados. Entonces, ¿cómo construimos nosotros la tabla para datos agrupados? Tenemos primero que es identificar estos tres valores que les tengo, o estos tres datos que tengo yo acá. El rango, el número de intervalos, que lo vamos a llamar K, y la amplitud, pues que la vamos a llamar A. Vamos a colocar aquí algo. Este se va a llamar entonces R, el número de el rango. Y básicamente, ¿qué es el rango? El rango es el X máximo, ¿sí? El X máximo menos vamos a colocarlo así mejor porque es que me quedan muy grandes las letras, así. Ojo, sería el X máximo menos el X mínimo. ¿Y qué es el X máximo? El dato más grande que tengamos allí y le restamos el dato más pequeño que tengamos. En nuestro caso, entonces, para nuestros datos, los que tenemos en ese momento acá, tenemos entonces aquí 22, 15 y el dato más pequeño creo que es este, 13, ¿cierto? Es el dato más pequeño. Y el dato más grande que tenemos aquí en esa información es el 20. 22. 22. El 22. Entonces tendríamos entonces que para nuestro dato, el rango, por ejemplo, es como la diferencia, ¿sí? La diferencia entre el dato más grande, que es 22, menos el dato mínimo, que sería entonces 13. ¿Y cuánto da esa resta? 22 menos 13 va a dar 9. 9, ¿cierto? Claro. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos entonces, primero que tenemos que calcular es el rango. Recordemos que el rango es el dato, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Sí? Listo. Lo otro que tenemos que calcular ahora entonces se llama el número de intervalos. ¿Qué son los intervalos? Si nos vamos a estar aquí en esta línea, a nuestra gráfica anterior, serían las filas. ¿Sí? ¿Qué cantidad de filas vamos a hacer? Por ejemplo, esta tabla que estamos haciendo aquí, que construimos aquí, que se llama tabla de frecuencia absoluta, tiene toda esa cantidad de filas. Yo diría que más o menos serían por ahí unas 20 filas, porque hay algunos números que no aparecen. Es una tabla bastante engorrosa, ¿cierto? Entonces, para resumirlo, como les decía, entonces mejor calculamos es intervalos. Entonces, eso es como agrupar la información. ¿Cómo determinamos nosotros el número de intervalos? Hay una fórmula
¿sí? Que se llama entonces el método de Sturger, ¿sí? O la regla de Sturger. Listo. ¿Y qué nos dice entonces esta regla de Sturger? Nos dice entonces que K, que lo vamos a llamar entonces el número de intervalos, va a ser igual a 1 más 3,322 por el logaritmo, ¿sí? Falta aquí la O. Por el logaritmo de n. ¿Y qué es n? El número de datos, ¿cierto? N es el número de datos. Entonces, en nuestro caso, ya, vamos a ver aquí la amplitud. En nuestro caso, entonces, tendríamos que K va a ser igual, bueno, aquí voy a colocar n igual a, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendríamos entonces 20 datos. ¿Sí? Entonces, nuestra amplitud aquí, aplicando la regla de Sturger, entendería que es 1 más 3,322 logaritmo de 20. Si hacemos ese cálculo, ¿cuánto nos daría eso? ¿Sí? Con la calculadora entonces, ustedes allá hacen el cálculo, da más o menos aproximadamente 5,32, ¿cierto? ¿Sí? Lo hicieron allá y les da más o menos eso, para que verifiquemos. 1 más 3,322 por el logaritmo de 20. Listo, entonces cuando nos tenemos entonces ese dato aquí, entonces lo que podemos nosotros hacer es redondearlo, ¿sí? Y ahora entonces como a una aproximación, entonces lo vamos a redondear teniendo en cuenta que es la primera cifra decimal y vamos a llevarlo entonces a 6, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer, perdón, a 6 no, a 5 solamente, porque tenemos es que la primera cifra decimal, ¿cierto? La primera cifra decimal es menor que 5, entonces nos va a dar simplemente 5. ¿Qué quiere decir entonces esto? Es que nuestra tabla va a tener solamente 5 filas, ¿sí? Nuestra tabla entonces va a tener solamente 5 filas. Si lo hiciéramos normal, entonces por ejemplo aquí el 13 estaría una B, bueno, está dos veces, tenemos que hacer tabla desde el 13 hasta el 22. Era lo que estábamos mirando nosotros ahorita con el ejercicio anterior, que no lo hemos terminado, lo vamos a terminar. Bien, ahora el tercer valor que tenemos que determinar es la amplitud, que la vamos a rendir entonces con la letra A. ¿Y qué es la amplitud? Básicamente es el rango, o sea, sería R dividido el número de intervalos. En ese caso, por ejemplo, tenemos nosotros que nuestro rango para nuestro dato entonces sería 20 dividido 5, ¿cierto? Y eso nos va a dar entonces, esa adición nos va a dar entonces de 4. ¿Sí? Esos son los datos básicos que nosotros necesitamos entonces para encontrar o para poder determinar los intervalos y empezar a construir nuestra tabla. Bien. Ahora entonces, ¿cómo hacemos nuestra tabla? Como dice que es una tabla de frecuencia para datos agrupados, nos pide entonces que debemos de construir intervalos. Un intervalo básicamente es que tiene un punto de inicio y un punto de cierre o un punto final. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí nuestra tabla, que vamos a tener primero aquí. Profe, venga, estoy como algo perdido. ¿De dónde sale ese punto 3,322? Ah, listo. Esa es la fórmula, la regla de Sturger que vamos a aplicar para poder encontrar la amplitud, el número de intervalos sería entonces esta. Dice que es, la regla de Sturger dice que K, o sea, el número de intervalos es igual a 1 más 3,322 logaritmo natural de n. Bueno, ahora sí, qué pena aquí que no les dije, pero eso es como para mirar. Listo, profe, ya. Muchísimas gracias. Claro que sí.
Listo. ¿Por qué aplicamos esa regla de Surger? Es porque, por ejemplo, podemos decir que Luis Barragán nos dice entonces que no, yo voy a hacer mi lista, mi tabla, y la voy a hacer no con 5 datos, con 5 filas, sino con 6 filas. Y usted dice, no, yo la voy a hacer con 5. Y entonces la niña María y Joel entonces dicen, no, nosotros la queremos hacer entonces con 6, ¿cierto? O con 7. Entonces no va a haber como una regularidad en la cantidad de filas que muestra en la tabla. Entonces la tabla, a pesar de tener los mismos datos, va a presentar la información de forma diferente. Entonces, para eliminar pues como esas diferencias, se aplica entonces esa regla, y esa nos determina entonces la cantidad de intervalos que se deben de generar de acuerdo al número de datos que se tenga. ¿Sí? Por ejemplo, si estos datos, supongamos entonces que esos sean edades, nuevamente aquí, y que esos datos entonces, por ejemplo, tenemos una edad de 80 por acá. Entonces nuestro rango hubiese cambiado, ¿cierto? Porque sería entonces 80 menos 13. Y por lo tanto, entonces aquí nuestra amplitud también debería de cambiar. Eso es lo que nos está mostrando pues como esta información. Listo. Ahora sí, entonces, vamos a construir la tabla de frecuencias acá. Entonces, lo primero que tenemos determinado nosotros se llaman entonces intervalos. Los intervalos van a tener dos puntos para construirlos. Uno que se va a llamar entonces el límite inferior, ¿sí? Y el otro punto entonces se va a llamar el límite superior. Límite superior. ¿Qué es esto del límite inferior y límite superior para la construcción de los intervalos? Es que nosotros entonces vamos a desarmar, no vamos a decir entonces que las personas que tienen 13 años y las personas que tienen 14 años, así como hicimos acá, los que tienen 1, no solamente 2, los que tienen 2, solamente no, sino que vamos entonces es como si fuésemos a armar grupos aquí. Listo, yo quiero mostrar entonces un intervalo que sea de aquí hasta aquí. Entonces ya no digo entonces las personas que tienen 1 año, 2 años, no, sino que las personas que tienen desde 1 hasta 6 años. Otro intervalo, por ejemplo, sería esto. Los que tienen desde 7 hasta 12 años. Otro intervalo puede ser de los de 13 hasta 21. Entonces, mire, es como agrupar todo esto. Entonces ya no vamos a tener toda esta cantidad de lista de números aquí, sino que vamos a tener, por ejemplo, 1, 2, 3 o 4. Aquí, por ejemplo, en esta forma arbitral que yo lo hice, vamos a tener apenas 4 grupos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del grupo 1, ¿sí? Los que van desde 1 a 6. El grupo 2, entonces son los que van desde 7 hasta 12, lo que dije pues ahí de forma arbitraria, ¿cierto? Entonces mire que ya nuestra tabla nos queda, o sea, en vez de quedar una cosa tan extensa, nos queda algo más resumido y que va a permitir pues como una mayor comprensión. ¿Sí? Eso es lo que les quiero mostrar antes con esto. Ojo, pero eso lo hice aquí de forma arbitraria, eso no es que se haga así de esta manera. Entonces por eso quiero mostrar allá con esos datos que son corticos, cómo lo vamos a hacer para estos que tenemos nosotros acá, pues para nuestro ejercicio que vamos a resolver. Listo, entonces aquí vamos a armar los grupos. Ya saben entonces que la diferencia entre el dato mayor y el menor es 9, que vamos a armar entonces 5 filas, o sea 5 grupos, ¿cierto? Y que la amplitud de esos grupos, de cada grupo, es de 4. ¿Qué es entonces la amplitud? Listo, vamos acá entonces. ¿Cuál es el dato más pequeño que tenemos en nuestra información? Aquí, en estos, el dato más pequeño es el 13, ¿cierto? Entonces, ese sería en nuestro intervalo el límite inferior. Sería entonces, nuestro límite inferior aquí sería entonces 13. ¿Cuál sería entonces nuestro límite superior? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Ese dato que tenemos, le sumamos la amplitud. En este caso, le sumamos 4. ¿Sí? Entonces sería 13 más 4 nos va a dar 17. Para el siguiente intervalo que hacemos entonces, lo arrancamos en el mismo 17 y le vamos a sumar la amplitud. Entonces sería 17 más 4. 21. Nos va a dar entonces 21. Uy, esto aquí está raro. Porque tenemos
Ah, qué pena aquí. Miren aquí qué error tan grande que yo cometí aquí cuando pasé los números, si no nos hemos dado cuenta de ninguno. Es R dividido K, ¿cierto? ¿Y cuánto nos dio R? ¿Cuánto nos dio R? 9. 9. Y yo coloqué 20. ¿Sí ven? O sea, y los tengo aquí encerrados y aún así me equivoqué. Qué pena, qué pena, qué pena. Por eso aquí me está dando esto tan grande. Ese error tan grande acá. ¿Sí? Coloqué la fórmula bien, pero entonces cuando reemplacé el valor, les dije que R era 20, no, R es 9. Sería 9 dividido 5. Ahora sí, ¿cuánto da 9 dividido 5? 1.8. Daría entonces 1.8. Eso, vamos a borrar entonces este valor aquí. Entonces tenemos de que eso va a dar 1.8. Listo. Si lo redondeamos, entonces, ¿a qué número se aproxima? A 2. A 2, correcto. Lo vamos a aproximar entonces a 2. Entonces quiere decir entonces que nuestro límite superior, pues nuestro límite aquí va a cambiar. Ahora sí. Entonces, el límite inferior, el dato más pequeño, ya sabemos entonces que es 13. A 13 entonces hay que sumarle la amplitud. Ahora sí, vamos a cerrarla aquí entonces con rojo. La amplitud es 2. ¿Sí? Entonces sería 13 más 2, nos va a dar entonces 15. ¿Sí? Aquí arrancamos otra vez. Con ese mismo número que terminamos acá, arrancamos el siguiente intervalo. Entonces 15 más 2, que nos va a dar 17. Ahora 17 más 2, que nos va a dar 19. Ojo, aquí no se dice una resta, no, sino que como colocándole de dónde hasta dónde. ¿Cierto? 19 más 2, que nos va a dar 21. Y 21 más 2, que nos va a dar 23. Miren aquí que tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos entonces 5 datos. Perdón, 5 renglones. No 5 datos, no, sino 5 renglones, ¿sí? Y miren que estos 5 renglones corresponden a lo que habíamos determinado aquí, con el número de intervalos. O sea, el número de intervalos dice es la cantidad de filas que va a tener nuestra tabla. ¿Sí? La cantidad de filas que atente en nuestra tabla. Listo. Ahora sí, teniendo ya eso, te podemos nosotros determinar cuál va a ser nuestra X. ¿Sí? Nuestra X. Que recordemos que nuestra X es como el dato, ¿cierto? Este no me está. ¿Y el dato qué es? Ya vamos entonces a empezar aquí. Si tenemos una tabla de frecuencia con intervalos, entonces el dato qué es? Es el promedio entre los límites. ¿Sí? El promedio entre los límites. ¿Cómo calculamos el promedio entre los límites? Entonces sumamos los dos valores y lo dividimos entre 2. Porque estamos sumando solamente dos números, ¿cierto? Listo. Entonces tendríamos aquí 13 más 15 nos va a dar 28. Y 28 dividido 2 nos va a dar 14, ¿cierto? Aquí voy a colocar entonces SX o X1 te va a ser igual a 13 más 15 dividido 12. Nos va a dar 14. Y así hacemos con el siguiente. Entonces tendríamos 15 más 17 daría 32. Dividido 2, 16, ¿cierto? Para el siguiente, 17 más 19 daría ¿cuánto? Se me escapó. 20, 38. 36, profe. 36, perdón, 36. Dividido 2, 18. ¿Qué encontramos aquí también como una regularidad? Y es que esta X, ¿cierto? Va entonces aumentando, mire, de 2 en 2. ¿Y por qué va aumentando de 2 en 2? Porque eso es la amplitud. ¿Sí? Esa es la amplitud que hemos determinado. Entonces ya sabríamos así, entonces sabiendo que la amplitud es 2, entonces el siguiente ya sabemos si es 18, entonces el siguiente va a ser 20. Y si lo corroboramos aquí, es verdad. 19 más 21 va a dar 40, y 40 dividido 2 daría 20.
Listo. Para el siguiente tendríamos entonces que es 22. ¿Sí? Eso que tenemos allí entonces es lo que se llamaría la marca de clase. ¿Sí? Esta X lo vamos a llamar entonces nosotros ahora marca de clase. Listo. ¿Qué sigue entonces ahora de nuestra tabla? Y ahora sí, hacemos el procedimiento que veníamos trabajando en la clase anterior. Empezar entonces a contabilizar nuestros datos. ¿Sí? Ya sí empezamos nosotros a contabilizar, bueno, cuántas veces entonces está la marca de clase 14, cuántas veces está entonces la marca de clase ese es F minúscula. ¿Sí? Listo, entonces por ejemplo, para contar aquí la primera marca de clase, bueno, marca de clase 14, marca de clase 16, para contar la marca de clase 14, tenemos entonces que empezar primero nosotros a definir cómo vamos a delimitar estos intervalos. Hay varias connotaciones para delimitar los intervalos. Por ejemplo, hay quienes en algunos textos aparece por ejemplo así, paréntesis acá y corchete acá. Recuerden que cuando vimos por allá matemáticas 1 o en el colegio nos enseñaron que intervalos, nos mostraban antes que teníamos la línea recta, voy a hacer aquí una rayita, la línea recta, y a esa línea recta entonces le dibujábamos un punto vacío, ¿cierto? Entonces, suponiendo pues que esa línea recta, voy a colocar aquí otra, o sea, nos decía entonces que en este punto el valor no existía. Supongamos que aquí entonces queda el 0. ¿Sí? Lo estoy haciendo muy abajo. Entonces, en ese punto el valor no existía. Entonces decía, bueno, esto por ejemplo tiene solución para todos los números negativos, ¿cierto? Para todos los números positivos, pero para el 0 hay un vacío. Entonces uno decía, bueno, eso está desde menos infinito. Eso está desde menos infinito hasta el 0, vacío, o sea, abierto, unido, porque continúa desde el 0 hasta infinito positivo. O sea, sean todos los números reales, por ejemplo, lo que uno podría decir aquí también es eso. Son todos los números reales excepto el 0. Entonces por eso el 0 se lo salta aquí. Eso lo vemos también en el concepto de cuando trabajaron el concepto de funciones y la continuidad en matemáticas 2. Bien, entonces uno utilizaba que si estaba vacío, utiliza entonces el 0. Perdón, el paréntesis. Si está vacío, utiliza entonces el paréntesis. Pero si toca, por ejemplo, al 0, suponiendo, voy a borrar aquí esto, me van a disculpar que esta explicación de pronto los va a enredar un poquitico, pero luego entonces se van a entender mejor. Aquí, por ejemplo, voy a hacer entonces una gráfica como esta. Bueno, entonces que esta es nuestra gráfica ahora, ¿sí? Entonces esta gráfica que nos está diciendo es que esta función, por ejemplo, tiene solución desde el 0 hasta, ¿qué números hay para acá? Los x, y son todos positivos, ¿cierto? Porque los que están a la izquierda del 0 son los números negativos. Entonces, esta gráfica, por ejemplo, tiene solución para todos los x que son positivos. ¿Arrancando desde dónde? Desde el 0. Entonces, eso uno como lo escribe. Desde el 0 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, esta connotación que nos muestra aquí, este corchete, indica que el 0 hace parte de la gráfica. Y que la gráfica avanza, avanza, avanza hasta infinito. ¿Y por qué el infinito lo colocamos entonces abierto? Porque no tiene fin, ¿cierto? Podemos decir que el infinito es el 5501, no, pero sigue el 5502 y así sucesivamente. Entonces por eso colocamos pues abierto. Ojo, entonces eso quería aquí. Corchete es que el número lo incluye, paréntesis, el número no lo incluye, queda abierto. Ahora volviendo a nuestra explicación acá. Si nosotros colocamos aquí paréntesis, quiere decir que entonces que el 13 no se incluye. Pero aquí en nuestros datos tenemos el 13 aquí, está 3 veces. Entonces si no lo incluimos, entonces no podíamos contarlo, que no haría parte de este intervalo. Entonces por eso digo, en algunos textos aparece esta connotación así.
pero interpretan de forma errada la connotación o el concepto de lo que son los intervalos. Entonces, para no cometer ese error, los muestro pues como que, porque de pronto lo van a encontrar algunos textos así, o cuando vayan a buscar en internet, van a encontrar eso. Entonces, la connotación que nosotros vamos a usar es lo contrario. Vamos a colocar entonces es corcheta al principio, para indicar entonces que arrancamos contando desde el 13, y paréntesis aquí abierto, para indicar entonces que el 15 no se cuenta. O sea, aquí vamos a buscar entonces, si son edades estas, se van a buscar las personas que tienen 13 años y 14 años. Y preguntamos, ¿qué pasa con los del 15? Ah, por eso lo repetimos acá. Porque entonces contamos los que tienen 15 y 16. 17 no lo contamos, porque el 17 lo contamos acá. Y así seguimos entonces con todos los demás intervalos. ¿Sí? Eso también entonces nos lleva a pensar lo siguiente, y es que el último intervalo, el último valor de ese intervalo donde se cierra, va a ser mayor que el dato máximo, ¿cierto? En este caso el dato máximo sabemos que es 22, y miren que este es mayor. ¿Para qué? Para poderlo contabilizar. Porque si supongamos que aquí hubiésemos terminado con 22, voy a colocarlo aquí en rojo sobre este, aquí hubiésemos terminado en 22, entonces el 22 no lo podíamos contar, ¿cierto? Y si hay una persona con 22 aquí, o 22 años, entonces no podemos contar el 22, entonces nos tocaría armar otro intervalo, pero ya sería entonces 6. Y nuestra regla Sturge nos dijo que apenas habían 5. Entonces, si hacemos bien este procedimiento, nos debe dar aquí un valor mayor que el dato máximo, para poder entonces contabilizar ese último valor que tenemos allí. Listo. Ahora sí, entonces ya tenemos ya bien definidos los intervalos. Entonces, ¿el intervalo qué es? Es ese rango de edades, en este caso, si hablamos de esas edades, el rango de edades en las que vamos a tener a contar o a agrupar a las personas. De las personas que están desde 13 hasta menores que 15. Entonces, ¿cuántos serían? Entonces, sería el 13 y el 14. Vamos a empezar a contar aquí. El 13 está una vez, dos veces y tres veces, ¿cierto? Ahora el 14, teníamos 4 datos, y hay más 14 allí, no. Una sola vez, profe. Exacto, entonces en este intervalo tenemos ¿cuántos datos? Tenemos 4 datos, ese es nuestro conteo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 4 datos que pertenecen a este primer intervalo. Ahora, el siguiente intervalo, que sea entonces de 15 hasta menores de 17. O sea, vamos a contar el 15 y los de 16. Hay 5 veces. Correcto, tenemos 1, 2, 3, Y 4, 3 y 5. 16 3 veces. Claro, vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, entonces pertenecerían a este intervalo. Muy bien, Jaime. Correcto. Ahora entonces, el siguiente intervalo dice 17 hasta menores de 19. ¿Sí? De 17 hasta menores de 19, vamos a hacerlo aquí. O sea, sería 17 y 18, pero 17 no hay ninguno, ¿cierto? Entonces, 18 y 3. 1, vamos a colocar aquí con otro color para indicar pues que este es 1, 2, 3. Correcto. Aquí tenemos entonces 3. Ahora el siguiente intervalo, desde 19 hasta menores que 21. ¿Sí? Entonces, el 19 y el 20. Hay 3. Hay 3 datos. 19 hay 1 y 20 hay 2. Correcto. Son esos de aquí. Listo, entonces serían 3 datos también. Y de 21 a 22, pues nos falta un solo número, que es el 22, y está una sola vez. Muy bien. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro conteo. Ahora, pues, continuamos la tabla normal, ¿cierto? La F mayúscula. Sabemos entonces que esta F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Ya lo que sigue aquí de la tabla, ya entonces es muy similar a lo que hicimos la clase pasada. Entonces, frecuencia absoluta acumulada. La primera pasa igual, es frecuencia absoluta igual, que sería 4. Para la siguiente, recordemos entonces que lo que hacemos es como esta suma aquí en diagonal, este más este nos va a dar el valor de acá. Entonces sería 8 más 4 nos daría 12. Hacemos el mismo procedimiento, 12 más 3,
daría 15. 15 más 3 daría entonces 18. Aquí hay algo raro porque deben de ser 20 números. Y 18 más 1 nos dio 19. Aquí hay un error porque debemos de tener 20 números. ¿Dónde tenemos el error? Vamos a verificar acá. Tenemos el primer intervalo, que es de 13 a 14. Voy a borrar las marcas que hicimos para ver si de pronto no marcamos bien todos los valores. Listo. De 13 y 14. El 13 y 14 tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Ahí estamos bien. Para el 15 y 16, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Exacto. Miren que eso, que como los datos son poquitos, entonces no nos afectó mucho. Pero cuando tenemos datos muy grandes, entonces equivocarnos en una nos llevaría entonces a revisar mucha información. Entonces aquí tendríamos 9, entonces eso nos va a dar 13. 13 más 6 más 3 de 16. 16 más 3 daría 19. Y ahora sí, 19 más 1 nos va a dar 20, que es el total de datos que tenemos nosotros. Muy bien. Listo. ¿Qué sigue ahora? ¿Recuerdan en la columna que sigue cómo se llama? Que se representa con una H minúscula y que se le coloca entonces el término de porcentaje o el signo de porcentaje allí. Frecuencia relativa. Claro que sí, muy bien. Frecuencia relativa, eso es. Entonces, la frecuencia relativa, recuerden ustedes que la calculamos es cada dato de la frecuencia absoluta dividido el total de datos. Y lo multiplicamos por 100 para que quede entonces en porcentaje. Entonces sería 4 dividido 20 por 100. ¿Cuánto daría? 20. 20, claro que sí. Entonces tendría entonces que ese 4 equivaldría a un 20%. Ahora, 9 dividido 20 por 100. 45. 45. 3 dividido 20 por 100. 15. 15. 3 dividido 20 por 100 va a dar 15. Y 1 dividido 20 por 100 entonces nos va a dar 5, ¿cierto? Listo. ¿Cuál sigue ahora entonces para terminar de sacar las frecuencias? Es la Acumulada. H. ¿Cómo se llama esta? La frecuencia relativa acumulada, ¿no? Correcto. Frecuencia relativa acumulada. Listo. Entonces esa es la suma de las frecuencias relativas anteriores. Entonces para la primera entonces pasaría igual. Tendríamos 20. Entonces hacemos algo análogo. Entonces a la frecuencia relativa a frecuencia absoluta acumulada. 20 más 45 nos va a dar entonces aquí 65. 65 más 15 nos va a dar entonces 80. 80 más 15 daría 95. Y 95 más 5 nos daría entonces 100. Listo. Ahí tenemos entonces nuestra tabla. Miren que aquí lo nuevo que tenemos con respecto a la tabla anterior es entonces construir los intervalos, ¿cierto? Es como construir los intervalos que tenemos allí. Listo. Eso a pesar de pronto de que los datos son poquitos, porque tenemos apenas 20 datos acá y que de pronto el rango es pequeño, ¿cierto? Entonces uno no veía pues aquí como la claridad de pronto de por qué tenemos que aplicarla. Pero si nos devolvemos al ejercicio que tenemos aquí propuesto, miren que aquí sí va a tener entonces mucha aplicabilidad, ¿sí? Entonces, bueno,
¿Preguntas de lo que acabé de explicar? De esto. ¿O vamos bien? ¿Entendimos entonces cómo hacerlo? Está Listo. claro, ahora falta ese parcial. Ok, claro que sí. Eso es. Ahí es donde se descubren las cosas entonces. No, no se preocupen que Ah, eso va a estar más clarito que las aguas del río Cauca. ¿Oyeron? O así de claro como las aguas del río Cauca va a estar así. Bueno, no los quiero asustar todavía. Déjense para el próximo. Ah, eso es dentro de 8 días. Estamos bien. Listo. Vamos entonces a hacer nuestra tabla de frecuencias aquí para esos datos. Porque miren, ya tenemos esa información de trabajar con estos datos tal como están aquí. Tabla de frecuencias no agrupadas. Así es muy engorroso, ¿cierto? Porque la tabla nos quedaría inmensamente grande. Ahora imagínense ustedes nosotros graficar esto. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el 1 está dos veces, el 2 está una 20, sube apenas una barrita. Pues el que sube más, por ejemplo, es este, que el 20 sube 7. Hasta 7, nada. Entonces eso es bastante incómodo. Entonces mejor vamos a hacer intervalos acá. Vamos a hacer tablas de frecuencias agrupadas. Recuerda que tenemos entonces tres valores. R, ¿cierto? Necesitamos K y necesitamos A. Que R es el rango. Entonces el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces sería el X máximo menos el X mínimo. ¿Cuál es el dato máximo aquí? ¿Cuál es nuestro dato máximo? 25. 25, correcto. Y el dato mínimo, 1. 1. Entonces nuestro rango aquí va a ser igual a 24. Listo, ya tenemos entonces el rango. Voy a colocar aquí entonces R igual a 24. Listo, ahora acá. Para acá, entonces aplicamos la regla de Stuttgart. Entonces aquí dice que es 1 más 3,322 logaritmo de n, pero n es el total de datos. ¿Cuántos datos que nos dice que tiene el ejercicio? Vamos a ver aquí. Nos dice entonces que tenemos 50 datos, ¿cierto? O sea, si contamos todos estos números, hay 50 números aquí. ¿Sí? Hay 50 números. Aquí tenemos entonces filas 1, 2, 3 y hay 15 columnas. 15 por 3 daría 45. 46, 47, 48, 49, 50. Entonces sería 1 más 3,322 logaritmo de 50. ¿Cuánto daría eso? Lo hicieron ustedes allá en su calculadora y les dio 6,64 y sigue, ¿cierto? Una cifra decimal más grande. Ahora, si esto lo redondeamos, entonces tenemos que llevar a la cifra siguiente, desde el segundo número decimal, de 6. Entonces llegamos entonces a 7. Listo. Ahora, la amplitud. ¿Sí? La amplitud, ¿cómo la terminamos? Dice entonces que es el rango dividido el número de intervalos. Bueno, vamos a colocar aquí con rojo, que entonces K va a ser igual a 7. Entonces, en nuestro caso, la amplitud va a ser entonces igual a 24 dividido 7. ¿Y cuánto da 24 dividido 7? 3,42. 3,42. Listo. Ojo aquí con lo que voy a decir. Miren que el número de intervalos lo estamos redondeando de acuerdo pues como a la cifra decimal que tenemos acá, ¿cierto? Pero la amplitud, lo recomendable por ejemplo, que como tenemos aquí que son números enteros, todos esos son números enteros, de la amplitud lo recomendable es aproximarla al entero siguiente. O sea, no colocarlo en 3,5, ¿cierto? No colocarlo en 3,5. ¿Y por qué no podemos colocarlo como en 3,5? O básicamente pues como en 3, que sería pues como el redondeo, porque como este número aquí es menor, entonces pasarlo a 3
Es porque entonces si lo llevamos a 3 la amplitud, no nos va a dar la cantidad de intervalos que necesitamos. Porque tenemos aquí personas que tienen 3.4 años, 3.4 algo de años. 3.4 algo de años. Entonces lo mejor entonces es redondearlo al número entero siguiente. ¿Y eso es por qué? Porque son números enteros aquí y estamos hablando pues es como de edades, ¿cierto? Entonces este lo vamos a llevar entonces al entero siguiente, entonces sería 4. Listo, entonces ya tendríamos nuestro tercer valor, que va a ser entonces igual a 4, la amplitud. Listo, ya teniendo entonces esta información, ahora sí podemos entonces nosotros empezar a hacer nuestros intervalos. Ahora sí lo voy a hacer para hacerlo más fácil. Lo voy a hacer aquí a mano alzada, no voy a colocar nada aquí escrito. Recuerden antes que en intervalo tenemos el límite inferior y acá tenemos el límite superior. ¿Sí? Listo. Entonces nuestro límite inferior, ¿cuál es el dato más pequeño que tenemos? Es el 1, ¿cierto? Al 1, entonces hay que... ¿Cómo encontramos el límite superior? ¿Me recuerdan cómo encontramos el límite superior? ¿Qué número va aquí? Vamos a volvernos aquí a la... Ahí Profe, sería, ahí no iría el 4. Miren que aquí empezó entonces con 13 y siguió aquí Ahí a iría el 15. 4. Iría el 4, profe. ¿Por qué el 4? Aquí iría 4. iría, Jaime, ¿por qué 4? Tranquilo, con confianza. profe, iría el 5, 5. ¿Por qué el 5, Luis? porque no contamos ya el 1. Bueno, sí es verdad que va el 5, pero no sería esa como la razón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué? Miremos acá. Si nos devolvemos al ejercicio anterior, no se preocupen, listo, no hay problema. Tenemos aquí entonces que nuestra primera intervalo, nuestro primer punto, arranca entonces en 3, porque es el número más pequeño, ¿cierto? El número mínimo. ¿Por qué aumentó a 15? Por la amplitud. A ese valor le sumamos entonces siempre la amplitud, que entonces sería 15. Entonces vamos a colocar por acá. Vamos a colocar aquí que en ese caso el límite, porque eso se lo voy a pasar a ustedes, el límite superior entonces va a ser igual a el x mínimo, ¿cierto? Más la amplitud. En este caso tendríamos entonces que eso va a ser 13 más 2. Entonces, para este que acabamos de hacer, nos dio entonces 15. Ahora, en nuestro caso, que es el que estamos resolviendo, la amplitud nos dio 4, ¿cierto? Y como el primer intervalo, el primer número empieza en 1, entonces sería 1 más 4, entonces nos va a dar aquí 5. Listo. Repetimos ese mismo número aquí entonces para el siguiente intervalo y le sumamos la misma amplitud, ¿sí? 5 más 4, entonces nos va a dar 9. ¿Sí? Ahora para el siguiente, repetimos un número acá, 9 más la amplitud, de 9 más 4 nos va a dar 13. Repetimos aquí entonces, 13 más 4 nos va a dar 17. Y 17 más 4 nos va a dar 21. ¿Y cuánto llevamos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Listo. Ahora 21 más 4 nos va a dar 25. Entonces pregunto, mire, el dato mayor aquí, el máximo es ¿cuánto? 25. Ya podemos dejar hasta aquí ya entonces, porque aquí tenemos ya el 25. Sí. Podríamos dejar hasta aquí.
Pero Sí, recordemos entonces claro. que estas líneas, dice aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hayamos 6 filas. Pero nos dice entonces que este K es la cantidad de intervalos y este K Falta, falta una fila, profe. nos dijeron que eran 7, entonces nos hace falta una fila. Correcto, ¿por qué? Porque entonces desde 25 hasta 29, sumándole pues la amplitud. ¿Y por qué nos faltaba esa fila? Porque recordemos que eso hay que colocarle aquí paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estos números, por ejemplo el 5 no se cuenta en este intervalo, sino que se cuenta en el siguiente, donde va cerrado. Aquí, por ejemplo, si está el 25, entonces el 25 no lo podemos contar aquí. Entonces, si dejábamos esto hasta aquí, entonces el número 25, que hay una persona que tiene 25 años en ese grupo de jóvenes, ese número no podíamos contarlo. Entonces, para poderlo contar, necesitamos el siguiente intervalo, que siempre Quedaría por fuera. quedaría por fuera. Y entonces ya los datos no reflejarían pues la realidad que nos están mostrando ellos allá. ¿Sí? Entonces, ese sería entonces nuestros intervalos. Y miren que ahora sí, nos quedan los 7 intervalos. Y de esos 7 intervalos, miren, tenemos entonces que el último es un número, el límite superior último, es un número mayor que el dato máximo, que es en este caso 25. Es cumplir pues como esa condición. Listo. Ahora entonces sí, vamos a calcular X, que lo llamamos entonces la clase, ¿cierto? Marca de clase. La marca de clase. Muy bien. La marca de clase. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos la marca de clase? ¿Se acuerdan? La suma del límite inferior más el superior dividido la amplitud. No, dividido entre 2. Eso entre dos, sí. Entre 2, ¿cierto? Porque estamos poniendo solamente dos números. Eso es, dividido entre 2. Muy bien. Entonces tendríamos lo siguiente. Para nuestro caso sería 1 más 5 daría 6. 6 dividido 2, esto nos va a dar 3. Siguiente. 5 más 9 daría 14. Dividido 2 sería 7. Entonces mire que aquí ya tenemos entonces el patrón que la amplitud entre esos va a ser 3, perdón, va a ser 4, ¿cierto? Que 3 más 4 daría 7, de 7 más 4 entonces nos va a dar 10. Y si comprobamos acá, perdón, 10 no, 7 más 4, 11. ¿Sí? Y si lo comprobamos, efectivamente aquí tenemos que es 9 más 13, 22. Y 22 dividido 2, mira aquí tenemos el 11. Entonces, para no tener que hacer la división por allá, entonces vamos a ir sumando la quinta es 4. Entonces 11 más 4 daría 15. 15 más 4 nos va a dar 19. 19 más 4 entonces nos va a dar 23. Y 23 más 4 nos daría entonces 27. ¿Sí? ¿Para qué utilizamos la marca de clase? Entonces para leer el intervalo. Por ejemplo, la marca de clase 3. Entonces a uno busca la tabla. Ese corresponde al intervalo que va desde 1 hasta menores de 5. Entonces, eso es como de pronto tener como ese orden allí. De no hablar pues como el intervalo, sino pues como un número particular. Listo. Ahora sí entonces, ya viene pues como lo rutinario de nuestra tabla. Podemos llamarlo pues como de esa manera. Porque vamos entonces a determinar las frecuencias. ¿Sí? Entonces la primera se llama entonces frecuencia absoluta. Que recuerde que la representamos es con la F minúscula. Y entonces empezar a hacer el conteo. Entonces, ¿cuántos números hay? Desde el 1 hasta menores de 5. Entonces, miren que yo ahorita hice unas agrupaciones todas extrañas allí, ¿cierto? Pero ahora con esto sí nos van a quedar que las agrupaciones van a quedar con la misma cantidad, pues, como la misma proporción de datos. No hablo de proporción de datos, es con respecto a la frecuencia absoluta, no, sino que es la proporción de datos acá, la cantidad de números. Entonces sería desde el 1 hasta menores que 5, o sea, sería hasta aquí hasta el 4. De los números, o sea, los jóvenes que tienen 1, 2, 3 y 4 años. Pero como aquí no hay de 3, listo, entonces no contamos eso. ¿Cuánto nos daría entonces esa frecuencia? 2, aquí tenemos 7, los que tienen 1 año son 2,
Lo que tienen 2 años sería 1 y lo que tienen 4 años serían 2. Entonces eso nos va a dar 5. Sería esta suma de aquí. Entonces el primer intervalo, tenemos entonces que la frecuencia absoluta es 5. Segundo intervalo, entonces va desde 5 hasta menores que 9, o sea, realmente de 5 hasta el 8. Entonces contamos desde el 5 hasta el 8. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 2, 3 y 3 más 3 daría 6, más 1, 7, ¿cierto? Listo. Siguiente intervalo. Entonces dice aquí, desde 9 hasta menores que 13. Entonces como tenemos esta tablita de aquí contabilizada, nos sirve porque nos va a ayudar entonces aquí a hacer ese ejercicio. Si no hubiésemos hecho esto que tenemos acá, todo eso que tenemos, nos tocaba entonces buscar esa contabilidad, buscarlo aquí, empezar entonces a buscar, bueno, el 9 cuántas veces está, tantas veces, el 10 cuántas veces está, tantas veces, y luego entonces sumar todo. Pero como lo tenemos acá, te vamos a ayudar entonces con esto. Entonces dice aquí que el 9 está 3 veces, entonces sería 3, el 10 está 3 veces, 4 y 4, entonces sería 3, más 3, 6, más 4, 10, más 4, 14, ¿cierto? Ese tercer cuarto intervalo, perdón, sería entonces aquí el tercer intervalo, 14. Siguiente intervalo, dice aquí, de 13 a menores que 17. De 13 hasta menores de 17. Pues llega hasta aquí porque no hay 16, no hay 17, llega hasta entonces ahí. Entonces tenemos 3 más 2 más 5, nos va a dar 10. Siguiente intervalo, de 17 a 21, menores que 21. Bueno, como no es el 17, entonces empezamos a contar aquí el 18, de las 17, 18, 19 y 20. Pero como no hay 17 y 19, entonces solamente contamos esos que están aquí, porque esa es la realidad que nos muestran estos datos. Entonces tenemos aquí 8 personas o 8 jóvenes. Siguiente intervalo va desde 21 hasta menores que 25. ¿Sí? Voy a mover un poquito aquí la imagen. De 21 hasta menores que 25. Entonces tenemos desde 21 hasta el 24, en este caso. Tenemos 1 más 2 más 1 más 1. Entonces me va a dar 5. ¿Sí? Nos va a dar 5 aquí en esta situación. Y de 21 a 29 tenemos una sola. Un solo individuo allí. Yo les decía a ustedes ahorita que eso nos lleva entonces a que los intervalos tengan la misma proporción, ¿cierto? Pero entonces ustedes dirán, que aquí apenas hay 3 números, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 números, aquí también tenemos 1, 2, 3, 4 números, y aquí otra vez tenemos 3, aquí apenas tenemos 2, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 números. ¿Por qué nos pasa esto? No es porque, o el último, por ejemplo, que tiene un solo número, no es porque los intervalos están mal hechos, ¿no? Sino porque, por ejemplo, aquí no existe el 3, aquí, por ejemplo, no existe el 16 y 17, ¿cierto? Entonces, por eso entonces se salta. Aquí, por ejemplo, no existe el 18, el 19 y el 21, 17, 17 y 19, no existe. Pero si existieran, entrarían dentro de este intervalo. ¿Sí? Listo. Entonces, avanzamos acá. Frecuencia acumulada. Entonces, tenemos que nuestra frecuencia acumulada ya nos queda más fácil hacerla. Oiga, yo tengo tan mal pulso que ni con esta ayuda me quedan esas líneas rectas. Listo, entonces tenemos frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Muy bien, entonces frecuencia acumulada, entonces pasaríamos aquí 5, 5 más 7, 12, 12 más 14, 26, 26 más 10, 36, 36 más 8, 44 y 44 más 5, 49, 49 más 1, 50. Que efectivamente nos dijeron allá que tenemos el dato, la edad de 50 jóvenes.
Ahora sí aquí, frecuencia relativa. ¿Me ayudan por favor ya con sus calculadoras? Entonces tenemos hay que dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos y multiplicarlo por 100. Entonces sería 5 dividido 50 por 100. 10, profe. Eso nos va a dar 10%. Ok. 7 dividido 50 por 100. 14. 14. Sí, 14. El siguiente. 14 dividido 50 por 100. 28. 28. 10 dividido 50 por 100. 20. 20. Y 8 dividido 50 por 100. 16. Y 5, bueno, esa es la misma anterior, estaría entre 10. Y 1 dividido 50 por 100. 2. 2, correcto. Ahora, frecuencia relativa acumulada, entonces sería la suma de las frecuencias relativas anteriores. Entonces, la primera pasa igual, que sería entre 10. La siguiente sería entre 10 más 14, 24. 24 más 28 nos daría entonces 40, 52. 52 más 20 nos daría entonces 72. 72 más 16 daría 86. ¿Sí? ¿Voy bien? No, profe, No, daría me equivoqué aquí. 88. 88, correcto. 88. Y 88 más 10, 98. Y 98 más 2, 100. Un momento, por favor. Me ganas de estornudar y me fueron. Listo. Entonces mire que nos dio entonces los datos exactos. Tenemos los 50 jóvenes aquí contabilizados y nos da el total de 100%. Y miren que tenemos en nuestra tabla de frecuencia. Miren la diferencia que tenemos nosotros aquí entre esta tabla, que lo hubiésemos hecho, por ejemplo, aquí, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, con toda esta tabla así, a esta tabla entonces que nos muestra la información resumida. ¿Sí? Aquí nos muestra la información resumida. Entonces, esa es la ventaja entonces de trabajar con tablas con datos agrupados. ¿Sí? ¿Preguntas? Daniela, ¿no tiene preguntas? Jaime, Luis, Manuela, Yulisa. No, profe. Vamos bien, listo. Bueno, nos quedan 2 minuticos. Yo creo que entonces con eso ya vamos a tener por aquí por hoy. Luis, sí, Luis ahí te preguntaba que entonces lo del parcial. Bueno, les digo entonces, la próxima semana tenemos los parciales, ¿cierto? En mi caso, hablo por mí, porque sé, por ejemplo, que los otros profesores les van a hacer el examen es en el momento de la clase, ¿cierto? O sea, si tienen clase, por ejemplo, a las 6:30, entonces a esa hora tienen que entrar y hacer el examen. Y a las 8 se les cierra. O sea, es a esa hora o a esa hora. Yo aquí eso, bueno, igual que quede grabado, no hay problema para que los que no están lo puedan escuchar. Yo, ¿qué voy a hacer? Yo el examen se los voy a dejar todo el día abierto. ¿Sí? Todo el día disponible, pues abierto no, disponible. O sea, si usted lo quiere hacer en la mañana, tiene tiempo para hacerlo en la mañana, usted lo puede hacer en la mañana. Que lo quiera hacer entonces el mediodía, o en la tarde, o en la noche, usted lo puede entrar y hacerlo. O sea, no necesariamente tiene que hacerlo a las 8 de la noche y a las 8:30, si no lo hizo, ya lo perdió. No. Va a estar disponible hasta las 11:59 de la noche. ¿Sí? Lo que sí es que el examen va a demorar 1 hora o hora y media. Depende pues como la cantidad de preguntas allí, la inspiración que tengan yo en ese momento. Entonces, entonces si usted arranca a hacer el examen, supongamos a las 7 de la noche, entonces a las 8 se le cerraría. Usted va a tener eso solamente 1 hora. Eso quiere decir entonces que no lo van a poder hacer entonces, no lo van a poder empezar a hacer a las 11. Bueno, a las 11 de pronto sí 11 de la noche, porque a las 11:59 se le cierra. Pero no van a poder empezar a hacer a las 11:30 porque les va a quedar apenas media hora del examen. Porque a las 11:59 en punto se cierra y ya no nos deja ingresar. Entonces, como para que ustedes manejen el tiempo suyo, de acuerdo también como al trabajo, como a la conectividad del internet también, ¿cierto? Para que ustedes se garanticen de que están en un espacio tranquilo, un espacio cómodo,
con buena iluminación, ¿cierto? Que tengan todos sus apuntes por ahí a la mano para que hagan el examen. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer las preguntas? Todas van a ser preguntas de selección múltiple con única respuesta. ¿Sí? Entonces, hay un enunciado, 4 opciones de respuesta, ustedes escogen de allí la que sea la correcta. Y listo. Facilísimo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta allí? Que en las preguntas no tire la cascarita ahí. Ah, no, tranquilo, eso no tiene cascarita. Eso es. Listo. Bien. Entonces, si no tenemos pregunta, entonces los espero entonces de todas maneras. Bueno, de todas maneras yo voy a estar pendiente en la hora de la clase. Si alguien tiene alguna duda o algo así por hacer, pues me puede escribir. O en el transcurso del día me podrían escribir. Profe, venga, una preguntita. Sí, señor. Yo usted no le ha entregado el taller que le tenemos que entregar, creo que la semana pasada. Listo. Entonces yo se lo puedo subir o Listo, vamos a mirar cómo aquí. se... Es el taller número 1. Este que se venció el 14. Señor. Listo, vamos a hacer lo siguiente. Aquí ¿Y quién más no lo ha podido entregar? ¿Ya todos lo subieron? Yo no lo pude entregar, profe. ¿No, Yulisa? Listo, vamos a hacer lo siguiente entonces. Aquí delante de todos. Vamos a entrar aquí para todos, ¿no? Vamos a ampliar la fecha. Hoy es 17. Vamos a dejar entonces hasta el domingo 20. Aquí. Vamos a ayudarnos entonces hasta el domingo 20. Ya tienen clase entonces hasta el 20, pues como para que Listo, lo profe, hagan. muchas gracias. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Bien. Entonces vamos a crear la notificación para que llegue el mensaje pues como a todos. Entonces ya está. Ahora sí ya lo pueden entonces entregar. Y tenemos el taller número 2, ¿cierto? Que es como lo que estábamos explicando también por acá ahorita. Ese taller número 2 se vence es el 20. No, mentiras, abrí el 1 otra vez. Sí, fecha de entrega, sí, todos dos tienen 20. Eso es. Entonces también el taller número 2 también tienen entonces hasta el 20. Entonces para que por favor ahora sí lo entreguen y ya antes cumplidos pues con eso. Bueno, señoritos, les agradezco entonces. Estamos en contacto. Cualquier duda me pueden escribir entonces por acá por la plataforma o si no por WhatsApp me pueden escribir. Cualquier duda que tengan. Que tengan una muy buena noche. Listo, profe, igualmente. Ok, que estén muy bien. Listo, profe, gracias. Con gusto.